Muy buenas noches, estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Como ustedes saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo. Bienvenidos, esta es la semana número 27. Hoy día vamos a continuar con el primer principio de la termodinámica, pero vamos a trabajar lo que es la parte 2, la parte práctica y la parte de los ejercicios, que es lo que nos interesa, la aplicación en la vida cotidiana. Antes de inicializar, vamos a ver un pequeño video. Aquí les he compartido un link. Vamos a ver el video que se abra. Vamos a subirle un poquito el volumen para que lo puedan escuchar. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Blood una vez más para hablar de química, y en la clase de hoy vamos a estudiar el primer principio de la termodinámica. Ya hemos estudiado el principio 0 y ahora vamos a pasar al principio 1 o el primer principio. Igual que el principio 0 de la termodinámica introduce conceptos muy básicos como el calor y la temperatura, el primer principio de la termodinámica también introduce algo muy básico y muy crucial, que es la conservación de la energía. Como muchos ya sabemos, la energía se conserva, ni se crea ni desaparece, simplemente se mantiene en otro tipo de energía, pero se mantiene, y esto es una consecuencia del primer principio de la termodinámica. Y ahora vamos a utilizar la pizarra para ver un poco la forma matemática que tiene este principio. Muy bien, aquí tenéis la ecuación. Como la gran mayoría de ecuaciones en termodinámica, por lo menos al principio son todas bastante simples, aunque conceptualmente siempre son bastante complejas. Y en este caso tenemos esta ecuación que nos viene a decir que si tenemos un sistema que ha cambiado, ha variado su energía interna, lo habrá hecho porque o se ha desprendido o absorbido calor, o ha realizado o ha recibido algún tipo de trabajo. Y esto es básicamente lo que quiere decir esta ecuación. Si cambia la energía interna por algo, es porque o ha desprendido o recibido calor, o ha hecho o recibido trabajo. Conceptualmente es esto que acabo de decir, no tiene mucho más misterio, aunque sí que es verdad que esta ecuación da mucho juego y puede estirarse bastante a lo largo del estudio de la termodinámica. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho, y lo que voy a pasar a explicaros ahora es el sistema de signos, que es muy importante a la hora de aplicar esta ecuación. Bueno, muy bien, pues ya vimos en un vídeo anterior la definición de un sistema termodinámico, ¿no? Vamos a pintar aquí nuestro sistema. Y imaginaos ahora entonces que tenemos distintos intercambios de calor o de trabajo. Aquí a la derecha vamos a pintar el calor y aquí vamos a pintar el trabajo, que es la W, ¿no? Por un lado, este sistema puede desprender calor o absorber calor, y puede realizar trabajo o absorber cierto tipo de trabajo que se le haga, ¿no? O sea, puede realizar trabajo o que realicen un trabajo sobre nuestro sistema. Entonces, ahora vamos a pintar aquí una pequeña tabla con el calor y con el trabajo. Y ahora vamos a dar los dos supuestos: que vaya del sistema al entorno o que vaya del entorno al sistema. O dicho en otras palabras, que salga o que entre, ¿vale? Serían las flechitas estas que hemos colocado aquí arriba. Entonces el sistema de signos es bastante simple. Siempre que el calor o el trabajo salgan al entorno, van a ser menores que 0. Y siempre que entren al sistema van a ser mayores que 0, lo cual es bastante coherente con la ecuación que tenemos aquí arriba. Fijaos que si entra calor al sistema, la energía interna del sistema será mayor al final que lo que era al principio. Por lo tanto, esto de aquí sería positivo, y la suma de estos dos tiene que ser positivos. Por lo tanto, si entra calor y trabajo al sistema, ambos dos van a ser positivos y la energía interna final será mayor que lo que era al principio. Y por contra, si sale calor del sistema y sale trabajo del sistema, la energía interna final será menor que lo que era al principio. Por lo tanto, es bastante coherente con nuestra ecuación del principio 1 de la termodinámica. Yo creo que no es nada difícil acordarse de este criterio de signos, y os voy a dar un truquillo que a mí me ha venido muy bien a lo largo de los estudios. Es muy tonto, pero os puede venir muy bien, ¿no? Si algo entra al sistema es positivo. Lo podéis relacionar con que si algo entra al sistema, el sistema se pone contento, por lo tanto se pone positivo, ¿de acuerdo? Al entrar energía al sistema se pone contento, y al salir energía del sistema se pone triste, por lo tanto pierde energía. O sea que yo creo que no es nada difícil de acordarse. Y hasta aquí llega la explicación del primer principio de la termodinámica. Espero que os haya quedado un poquitín más claro, que os haya servido.
Bueno, como pudieron darse cuenta, el primer principio de la termodinámica es muy fácil, es como relaciona que la energía interna de cualquier sistema termodinámico siempre va a ser igual a la sumatoria entre el calor y el trabajo, o la temperatura y el trabajo. Vamos a ver otros conceptos que nos van a ayudar. Entonces, cuando hablamos de energía interna, cuando me refiero a energía interna, nos referimos a esta variable que aparece, que ya la hemos venido trabajando, delta U, un triangulito y la letra U mayúscula. Esta energía interna es aquella energía que se manifiesta en todos los sistemas termodinámicos macroscópicos. Semanas anteriores habíamos visto cuáles eran los sistemas termodinámicos y que había dos características especiales en estos sistemas termodinámicos. Una es cuando reciben algo del entorno y el otro es cuando entregan algo al entorno. La semana pasada habíamos visto ejemplos como la refrigeradora, que era un sistema termodinámico inverso, ya que hacía un proceso de mantener dentro con una temperatura del frío los alimentos dentro de la nevera, y esta refrigeradora tenía un trabajo y a su vez también tenía un calor, en este caso un calor negativo, pues una temperatura negativa dentro de su sistema. Entonces aquí en este gráfico estamos ilustrando que cuando tenemos cualquier sistema termodinámico, cuando el trabajo es mayor a cero, también el calor va a ser mayor a cero. Y cuando el trabajo es menor a cero, también el calor va a ser menor a cero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, volvamos al ejemplo hipotético de la nevera. La nevera sabemos que tiene un calor menor a cero, porque es un calor negativo, es una temperatura que va al menos grado Fahrenheit. Entonces, en consecuencia, va a tener un trabajo diferente, menor a cero. ¿Por qué? Porque es un trabajo inverso que hace, ¿sí? Hace un trabajo inverso. En vez de convertir energía calorífica, convierte el gas en una energía, convierte en frío para que los alimentos puedan mantener y puedan preservarse dentro de la refrigeradora. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas termodinámicos y hablamos de delta U, siempre va a haber la relación entre trabajo y calor. El trabajo se lo representa generalmente por la letra W, ¿sí? Y el calor por la letra Q, indicando que es el procedimiento por el cual el sistema termodinámico cede o absorbe energía. Entonces, cuando cede energía, significa de que está haciendo el primer principio de la termodinámica. Cuando el trabajo es mayor a cero, el calor también es mayor a cero. Y cuando absorbe energía, vuelta ahí está haciendo lo contrario. Cuando el trabajo es menor a cero, el calor es menor también a cero, ¿sí? Es decir, que el trabajo y el calor son procesos en los que se intercambia energía que procede o bien de la energía interna de un cuerpo o bien de su energía mecánica macroscópica, o sea, de la energía que tiene internamente ese sistema termodinámico, o de lo que absorba de afuera, del entorno de afuera. Entonces, en el caso de los sistemas en los que la energía mecánica macroscópica no varía, el principio de conservación de la energía se puede expresar como un balance entre las transferencias de la energía mediante trabajo y calor y la variación interna del sistema. ¿Qué quiere decir? Que delta U, que es la energía del sistema, va a ser igual al calor más el trabajo, que esta vendría a ser la primera expresión o la expresión concreta del primer principio de la termodinámica. Esta variación de energía interna delta U de un sistema siempre va a ser igual a la suma de la energía que intercambia con su entorno, ya sea mediante calor o mediante trabajo. Los sistemas termodinámicos pueden evolucionar desde un estado inicial a otro estado final a través de los distintos procesos. Pues esos procesos habíamos visto en clases anteriores. Vimos lo que eran los procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos, ¿sí? En cada proceso de estos podemos medir la energía transferida mediante el calor Q y mediante el trabajo W. Cuando hablamos de estado inicial nos referimos a la temperatura que tienen en el inicio y la temperatura que tienen al final. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo hipotético de la refrigeradora. Cuando la refrigeradora esté funcionando, está realizando un trabajo, pues va a mantener lo que es el frío. Pero ¿qué pasa si ya no recibe corriente eléctrica, ya no recibe trabajo de afuera? Y la refrigeradora va a dejar de funcionar y entonces ya no va a haber ese frío dentro de la nevera y nuestros alimentos van a
ceder temperatura y se van a poner a la temperatura ambiente. Entonces van a tener un estado final. En este caso se dice entonces que está perdiendo calor y a su vez ha perdido trabajo. En general, los valores de calor y de trabajo obtenidos siempre van a depender del tipo de proceso seguido desde el estado inicial al estado final, o sea, cómo inicia el sistema macroscópico y cómo termina el sistema macroscópico. Sin embargo, la suma entre estas relaciones entre calor y trabajo es independiente del proceso seguido entre los dos estados. En otras palabras, la energía interna es una función de este estado, de este sistema macroscópico, de esta variable termodinámica, de este sistema termodinámico. Esto significa que su variación es un proceso que solo depende de los estados inicial y final, pero no de la forma en que se pasa de uno a otro, sino más bien de los estados iniciales y finales, si gana o si pierde. Entonces, hipotéticamente solo va a haber dos situaciones, cuando cede o cuando absorbe. Un sistema, cualquier sistema termodinámico que tenga variables termodinámicas, o cede o absorbe energía. Y ahí se mantiene el principio de la termodinámica, que dice que la energía nunca se destruye, sino siempre se transfiere o se transforma. Entonces con eso estamos diciendo que se cumple el principio de conservación de la energía. Bueno, ahora ya, una vez ya planteado estos ejemplos hipotéticos y consolidando la relación que hay entre trabajo y calor, vamos a ver ahora ya las aplicaciones de este primer principio, ¿sí? Para aplicar este primer principio de la termodinámica, vamos a proponer lo que es un sistema de presión y volumen. Ya habíamos visto en clases anteriores lo que eran los diagramas de presión de volumen, cuando veíamos el émbolo, y también les mandé el simulador para que ustedes vean qué pasa con las partículas. En este caso, dentro del émbolo, poníamos lo que era un gas, y ese gas, cuando aumentaba la temperatura o disminuía la temperatura, las moléculas empezaban a dilatarse y a moverse, y vuelta cuando pasaba el proceso contrario, se enfriaba la temperatura, las moléculas vuelta comenzaban a relajarse y llegar al equilibrio. Ahí se decía que había un fenómeno que era comprensión o expansión. Entonces vamos a partir con ese mismo caso desde un gas ideal. Entonces aquí he puesto, para calcular la energía interna en un gas ideal, U, siempre va a depender, o solo depende siempre de la temperatura, y al ser esta energía interna una función de estado, en cualquier proceso de un gas ideal, la energía interna únicamente va a depender de la variación de la temperatura. Por lo tanto, en un proceso dado, la energía interna puede calcularse a partir de un proceso cualquiera. Entonces vamos a elegir un proceso isocórico. Recordemos ese concepto que vimos en clases anteriores. Cuando hablábamos de isocórico es cuando las partículas mantienen un volumen constante. O sea, si tuvieron tal volumen, no se van a mover, van a mantener un volumen constante. No se ven dilatadas las partículas, no se mueven. Por lo que el calor viene dado por la siguiente expresión. Vamos a recordar cuál era la fórmula para el calor, para lo que eran los gases. Entonces, el calor siempre va a ser igual a la masa que tenga esa sustancia, en este caso viene a ser el gas, multiplicado por el calor específico, por el volumen y por la diferencia de temperatura, donde M siempre va a ser la masa del gas ideal o la sustancia que estamos poniendo en ese émbolo para experimentar. Entonces, si sustituimos esta fórmula para encontrar la energía interna, pues sabemos que la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Vamos ahora a reemplazar a qué era igual el calor. El calor dice que es igual a la masa por el calor específico, por el volumen y por la diferencia de temperatura, lo que hemos puesto aquí. Dejen usar la pizarra para que vean que simplemente estamos reemplazando la fórmula. Miren, estamos reemplazando esta fórmula de aquí, que ya la habíamos visto en los gases ideales cuando experimentamos lo que eran los procesos isobáricos, isocóricos. ¿Sí? Estamos reemplazando aquí con esta expresión. Y dice que la energía interna también es la suma del trabajo. Pero en este caso, como estamos hablando de que el volumen es constante, al mantener un volumen constante significa que esas partículas no se están moviendo. Y como las partículas no se mueven, no va a haber un trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso el trabajo va a ser igual a cero, ¿sí? Debido a que es un proceso isocórico. Isocórico significa que mantiene el mismo volumen inicial. En el caso A, aquí miren, tiene un volumen, pero en el caso B mantiene el mismo volumen. Entonces quiere decir que aquí el volumen es constante. Entonces, para encontrar la energía interna,
dentro de este émbolo o cualquier sustancia o cualquier gas, cuando mantiene un volumen constante, simplemente lo reemplazo con la fórmula del calor, ¿sí? Ya que el trabajo aquí es cero. Ahora viene otro caso, cuando deseamos calcular vuelta lo que es el calor. Entonces, para poder obtener el calor directamente en procesos adiabáticos, entendiendo esta frase de aquí, que también la vimos en clases anteriores, cuando hablamos de procesos adiabáticos, estamos refiriendo a aquellos sistemas que no dejan o no permiten que cruce la temperatura. Por ejemplo, una refrigeradora tiene paredes adiabáticas. ¿Por qué? Porque no permite que el calor ingrese a la refrigeradora y tampoco permite que el frío salga. Entonces se dice que la puerta y todas las paredes de la refrigeradora son adiabáticas porque el calor es igual a cero, ¿sí? Y isocórico quiere decir que aquí el calor va a ser igual a la masa por el calor específico multiplicado por el volumen y por la temperatura, para el caso cuando es un proceso isocórico. Y cuando es un proceso isobárico, en este caso isobárico significa que mantiene la temperatura. Ustedes saben, una nevera mientras el termostato esté en 4 va a mantener la misma temperatura para que no se dañen los alimentos. En ese caso sí que es un proceso isobárico porque mantiene la misma temperatura, no el mismo volumen, sino la misma temperatura. En este caso, vuelta, se dice que el cálculo de calor va a ser igual a la masa por el calor, por la presión y por la diferencia de temperatura, ¿sí? En el resto de los casos se halla a partir de los valores del trabajo y la energía interna, siempre aplicando este primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Pues ya lo vamos a saber de memoria, como dijo en el video, es muy fácil. La energía interna de un sistema termodinámico cualquiera que gana o pierde calor, siempre va a ser igual al valor ¿de qué era? Al valor, aquí podemos recordar, del calor más el trabajo que haga ese sistema. Entonces este es el primer principio, sea para sistemas isobáricos donde mantiene la temperatura o sistemas isocóricos donde mantiene el volumen, ¿sí? Que eran conceptos que habíamos visto en la tutoría número 25 y 24. Ahora, para el cálculo del trabajo solo se puede obtener directamente en procesos isocóricos, ¿sí? O isobáricos. En este caso el trabajo va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen. ¿Se acuerdan que en clases anteriores, no sé si vieron los videos, veíamos los diagramas de presión por volumen? Cuando los mandé a experimentar en el simulador, con las moléculas que se dilataban y en movimiento comenzaban a moverse y hacían que el émbolo se abriera y salieran las moléculas de ese émbolo, ¿sí? En ese caso ahí se puede decir que estamos en un proceso ya no isobárico. ¿Por qué? Porque en este caso el volumen está modificándose, las partículas se están moviendo y se están dilatando. En este caso el trabajo va a ser igual a esa presión que tenga ese sistema y por el volumen que tenga esa sustancia, porque esa sustancia se está convirtiendo y cambiando su estado. Entonces en el resto de los casos se halla a partir de los valores del calor y el sistema interno, aplicando también el primer principio de la termodinámica. O sea, para este caso también se aplica el primer principio de la termodinámica, que la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, ¿sí? Con la diferencia que en este caso, ¿qué pasaba con el calor? Aquí el calor es 0 y acá vuelta el trabajo es 0. Miren, entonces en ambos se cumple, solamente que en el primero el calor es 0 y en el de abajo el trabajo es 0. Y el resto se mantiene utilizando y reemplazando la misma fórmula. Aquí también les he puesto lo que es el sistema de presión de volumen. En el libro de física pues había lo que es una tablita para marcar la relación entre las dos fórmulas. Para recordar, en clases anteriores, el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen. Y cuando hablamos de calor, estamos hablando a la relación o el producto entre la masa por el calor específico y por la diferencia de temperatura. Cuando hablamos de calor específico es aquel calor que mantiene cada una de las sustancias, porque ustedes saben que cada sustancia tiene un calor específico a una presión X, ¿sí? No es lo mismo el calor específico de un metal al calor específico, por ejemplo, de la madera, al calor específico del caucho, ¿sí? Porque cada sustancia a nivel de partículas tiene una estructura molecular diferente, donde gana o pierde temperatura. Entonces, al aplicar el primer principio de la termodinámica en sistemas de presión-volumen, obtenemos las expresiones del trabajo
realizado sobre este sistema, en el calor y la variación de la energía interna para distintos procesos, como se muestra en esta tabla. Entonces aquí, si ustedes se percatan, el trabajo de cualquier sistema termodinámico va a ser una relación entre el volumen por la presión. Y si se percatan aquí, si el volumen es 1, la presión también va a ser 1. Existe una proporcionalidad, ¿sí? Entonces aquí va a haber la relación en todos los procesos que hemos estudiado a lo largo de estas últimas 3 tutorías. ¿Qué pasa cuando el proceso es isobárico? ¿Qué pasa cuando el proceso es isocórico? ¿Y qué pasa cuando el proceso es isotérmico? ¿Y qué pasa cuando el proceso es adiabático? Esto de aquí yo les he puesto solo para que marquen una diferencia y comprendan. Pero estas fórmulas aquí particulares, que son integrales, no nos las vamos a aprender de memoria porque es complicado. Ustedes están en segundo de bachillerato. Esto de aquí se ve en tercero de bachillerato. Pero se lo pone para marcar una diferencia en cada uno de los procesos, para hacer un recordatorio, ¿sí? Entonces, miren, en cualquier proceso, el primer principio de la termodinámica dice que la energía interna es igual al calor más el trabajo. Y en cada uno de estos procesos también es lo mismo, solo con ciertas particularidades, ¿sí? ¿Cuáles las ciertas particularidades? Que cuando el proceso es isobárico, ¿qué quiere decir isobárico? Que la presión se mantiene constante y el volumen es constante, se va a aplicar simplemente esta fórmula que ven aquí. Cuando el proceso es isocórico, en este caso B, el volumen es constante, ahí vamos a aplicar esta fórmula de aquí. ¿Y qué dice? Que la energía interna simplemente es igual al calor, nada más. Ahí no nos vamos a percatar del trabajo, simplemente vamos a reemplazar con la fórmula del calor. En el proceso isotérmico, cuando la temperatura es constante, de igual manera, ahí nos vamos a basar en ¿qué? En los diagramas de presión y volumen, y vamos a aplicar la fórmula para la presión y el volumen, que me imagino que en química se han de estar trabajando las diferentes fórmulas para los diferentes gases. Y por último tenemos lo que es un proceso adiabático. ¿Cuándo es el proceso adiabático? Cuando el calor es igual a 0, o sea, cuando existen paredes que no permiten la transferencia de energía de temperatura del entorno al sistema termodinámico. Entonces, para calcular a partir de ese diagrama, pues ahí se dice que la energía interna simplemente va a ser igual al trabajo. Lo que yo les venía mencionando, voy a utilizar la pizarra para que entiendan esto a fondo. Entonces, para cualquier proceso, esta es la fórmula del primer principio de la termodinámica. Cuando el proceso es isobárico o la presión es constante, aquí se aplica esta fórmula de aquí, porque es una transformación de esta fórmula de acá. Cuando el proceso es isocórico, o sea, el volumen de la sustancia es constante, aquí simplemente se aplica esto. ¿Por qué? Porque el trabajo es 0, el trabajo es nulo, lo que les venía diciendo. Para este caso, esta fórmula el trabajo es 0. Y como el trabajo es 0, entonces queda que la energía interna simplemente es igual al calor, nada más. Entonces reemplazo con la fórmula del calor. Y la fórmula del calor está dada aquí. Ahora, cuando el proceso es isotérmico, o sea, mantiene la temperatura en todos los intervalos de tiempo, mantiene la misma temperatura. Digamos que la temperatura es 10 grados Celsius. Durante todo el proceso mantiene los 10 grados Celsius. Ahí entonces tenemos que aplicar esta fórmula y aplicar lo que son los diagramas de presión y de volumen, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, ¿sí? La diferencia de temperatura tiende a 0 y la energía interna va a ser a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor va a ser igual al trabajo, ¿sí? En este caso, el calor va a ser igual al trabajo. Y el último caso, que es el proceso adiabático. En este caso, igual el calor tiende a 0. En este caso, vuelta, la energía interna va a ser igual al trabajo. Y este trabajo siempre va a ser positivo cuando es un proceso adiabático. Entonces, en todos estos casos se mantiene la misma fórmula, solo que siempre uno tiende a 0 y solo se reemplaza con una de las incógnitas. Aquí, por ahí siempre hay confusión con los estudiantes porque siempre hay que aprenderse estos pequeños conceptos que vimos en clases anteriores. Hay que aprenderse qué es un sistema isobárico, qué es un proceso isocórico, qué es un proceso isotérmico y qué es un proceso adiabático. Yo les recomiendo que después de ver la clase de hoy día y ver el video, hagan una retroalimentación y vean los videos de la clase 23, 24 y 25 donde se
Esto de aquí se estudia a fondo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este lado de aquí solo se lo puso para hacer referencia, pero esto todavía no le pongan cartas en el asunto porque esto es para tercero de bachillerato cuando ya trabajamos, porque en tercero de bachillerato ustedes ven lo que es cálculo integral y cálculo diferencial. Ahorita todavía no tenemos la capacidad para hacer esto, pero sin embargo ya hay que analizarlo para ver cómo se da esa relación entre trabajo, calor y energía interna. Bueno, ahora sí a los que nos interesa. Ahora sí vamos a poner la aplicación de esta teoría. Vamos ahora a resolver un problema en clase. Recopilado del mismo libro de física de segundo de bachillerato. El enunciado es el siguiente. Dice que tenemos un recipiente. Cuando hablamos de este recipiente, estamos hablando de un émbolo, ¿sí? Un émbolo es como, si ustedes ven el concepto de un émbolo, en Wikipedia te dice que es por las vías sanguíneas cuando cruza un coágulo de sangre, no. Pero aquí en física cuando nos referimos a émbolo es aquel recipiente que permite tener una sustancia a una presión y permite de que esta sustancia se pueda mover o dilatar dentro de este recipiente. Entonces aquí estamos hablando de un émbolo con una especie de vaso de vidrio que tiene una sustancia. Dice que entonces este recipiente se calienta y tiene 0.05 kilogramos de aire a presión constante de un atm o de una atmósfera, de forma que su temperatura varía de 20 grados a 70 grados. Entonces miren, por verse esa sustancia sometida a esa presión, ha variado su temperatura de 20 grados a 70 grados. Y dice que su volumen ha aumentado a 7.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces quiere decir que en este caso lo que pasaba era esto. Y después su volumen aumentó hasta convertirse en algo como esto. Me imagino que como hubo aumento de temperatura, ¿qué pasó con las moléculas? Las moléculas se empezaron a mover, se dilataron y aumentaron su volumen, ¿sí? Aumentaron su volumen. Entonces vamos a hacer una pequeña comprensión. En este caso el sistema absorbe energía térmica a presión constante. Cuando hablamos de presión constante significa de que va a haber un proceso isobárico, porque va a mantener la misma presión en cada instante que se da el fenómeno físico. ¿Y por qué se calienta? Y transfiere energía al entorno. Entonces aquí se va a manifestar el primer principio de la termodinámica, ya que se expansiona en una expansión, el trabajo hecho por el entorno sobre el sistema es negativo. Lo que ya veníamos viendo en clases anteriores. Cuando existe una expansión va a ser negativo y cuando existe una comprensión es positivo. En este caso entonces va a ser negativo. Entonces lo primero que vamos a sacar son los datos. Como primer dato tenemos lo que es la masa de la sustancia. No nos dice qué sustancia es, pero sí nos da la masa, que es 0.5 kilogramos. Nos da la presión, que dice que es un atm o una atmósfera, que es una unidad de medida, que también puede ser equivalente a 1.013 por 10 a la menos 5 pascal. Estas son unidades de medida para poder representar la presión. No se vayan a asustar porque ven un atm o ven 1.03 por 10 a la 5 pascal. No, es una unidad de medida para representar esta magnitud, para representar lo que es la presión. Es como cuando ponemos en la bicicleta aire dentro de la llanta, ese aire se mantiene ahí en la llanta con una presión. Entonces para eso hay una unidad de medida, para saber cuál es la presión de ese aire dentro de la llanta. Acá también hay una unidad de medida para saber cuál es la presión que tiene esa masa que está en ese émbolo, en ese recipiente. Entonces también tenemos como datos una temperatura 1 inicial de 20 grados y una temperatura 2 final de 70 grados centígrados. Entonces si nosotros anotamos, nos damos cuenta que existe una diferencia de temperatura. También tenemos un volumen, ha habido una diferencia de volumen de 7.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que en primera instancia la sustancia estaba así, pero por como se dilataron las partículas, cambió su temperatura, el calor aumentó, cambió su volumen y se convirtió en esto de acá, ¿sí? Se convirtió en esto de acá. Entonces queremos resolver las siguientes incógnitas. Queremos encontrar cuál es el trabajo que realizó ese sistema termodinámico o esa sustancia que se encuentra dentro de ese recipiente. Queremos encontrar cuál es el calor, ¿sí? Y cuál es la energía interna. Cuando referimos a energía interna, a cuál es la energía que tienen esas partículas que están dentro de ese émbolo al momento que comienzan a ganar o perder calor, ¿sí?
Entonces vamos a resolver. Para eso vamos a calcular el trabajo efectuado sobre ese gas, sobre esa sustancia que se encuentra dentro del émbolo. Entonces, como dice el enunciado que ha habido una variación de energía interna, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha habido un proceso isocórico. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una expansión. A la fórmula le vamos a poner el signo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido ahí una expansión. Y cuando hay una expansión significa que la presión es negativa. Entonces el trabajo de ese gas, según la fórmula de los gases ideales, es igual a la presión por la diferencia de volumen. Entonces reemplazamos, vamos a ver cuál es el valor de la presión. El valor de la presión está dado en Pascal, menos 1.013 por 10 a la 5 Pascal, y lo multiplicamos por el valor de la diferencia de volumen, porque ha habido un proceso isobárico donde se ha cambiado el volumen de esa sustancia, en este caso que es un gas ideal, de 7.5 por 10 a la menos 3. Entonces al multiplicar esto, ¿qué nos va a quedar? Que el trabajo es igual a menos 7.6 por 10 a la 2 joules. Y con esto aquí nosotros hemos encontrado un trabajo. El trabajo, ¿por qué sale negativo? Porque ha habido una expansión y ha habido un proceso isobárico. Entonces aquí está complementando la teoría. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar otra de las incógnitas, que es el calor. Vamos a calcular el calor absorbido por ese aire. Y para eso vamos a consultar en la tabla el valor, el calor específico a presión constante. ¿Cuál es el calor específico? En este caso del aire. Entonces, en el mismo libro o en fichas anteriores yo les había puesto una tablita del calor específico de la mayoría de los compuestos, del aire, del cobre, de la plata. Entonces, el valor para lo que es el calor específico está dado aquí, ¿sí? Que es 1.004 por 10 a la menos 3 joule por kilogramo a la menos 1 sobre un Kelvin, ¿sí? Que viene a ser el calor específico de esa sustancia. Entonces la fórmula que dice que el calor va a ser igual a la masa multiplicado por el calor específico de esa masa y por la diferencia de temperatura que haya en el estado inicial y el estado final de esa masa. Ahora la masa de esa sustancia, en este caso que es un gas, ¿cuánto era? 0.05 kilogramos. El calor específico no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese valor está dado en una tablita. Para cada sustancia existen estos valores. Esta parte de aquí hay una tablita que la van a ver en el mismo libro de física o en las fichas anteriores donde está establecido para cada sustancia. Entonces para esta sustancia, en este caso que es absorbido por el calor del aire, vale 1.004 por 10 a la 3 joules por kilogramos a la menos 1 sobre Kelvin, ¿sí? Entendiendo que el Kelvin hace referencia a la unidad de medida para el calor absorbido. Luego me habla de la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, ¿cuáles son? Entonces veamos la temperatura final menos la temperatura inicial, que serían los 70 grados menos los 20 grados. Entonces reemplazando todo esto, multiplicamos y nos va a dar que el calor es igual a 2.5 por 10 a la 3 joules. Y con eso ya hemos calculado, ¿qué hemos calculado? Q. Entonces miren, ya tenemos, ¿a qué decía que era igual la energía interna? La energía interna era igual a el calor sumado por el trabajo. Ya encontramos aquí el trabajo y aquí encontramos el calor. Entonces con eso ya podríamos encontrar cuál es la energía interna o la variación de esa energía interna de ese fenómeno en ese émbolo de ese gas. Entonces reemplazamos por los valores. Vamos a reemplazar cuánto vale Q. Q pues vale 2.5 por 10 elevado a las 3 joules, ¿sí? Y multiplicado por menos 7.6 por 10 a la 2 joules. Aquí dejen ponerle paréntesis para que sepan de que esto es una multiplicación. Vayan a pensar aquí de que, perdón, le voy a poner, déjenme corregir esto. Aquí que nos percatamos, la fórmula es una suma, ¿sí? Aquí es una suma. Sino que ponemos los paréntesis, ¿para qué? Para darnos cuenta de que la suma se convierte en una resta. ¿Por qué se convierte en una resta? Porque aparece aquí que el trabajo es negativo, el trabajo no es positivo. Entonces este signo más se convierte en un signo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, vamos a restar el calor menos el trabajo. Entonces 2.5 por 10 a la 3 joules menos 7.6 por 10 elevado a la 2 joules nos va a dar un valor de 1.7 por 10 a la 3 joules. ¿Sí? Más adelante les voy a enseñar a usar la calculadora para que trabajen con esta notación científica.
Para la comprobación vamos a suponer que el aire se comporta como cualquier gas ideal y hallamos su energía interna con el valor de lo que es el calor por el volumen del aire extraído de la tabla. Entonces aquí tenemos ya el valor, como ya les había mencionado, hay una tabla para encontrar el calor específico. Reemplazamos en la fórmula y vamos a obtener lo que es la energía interna. Entonces vamos a reemplazar aquí 0.0.5 por 717 joules por kilogramo a la menos 1 sobre Kelvin y lo multiplicamos por la diferencia de temperatura. Estamos haciendo lo mismo que hicimos acá, sino que con la diferencia que aquí cogimos el calor, ¿sí? El calor absorbido por el aire, y acá vuelta ya vamos a suponer que el aire se va a comportar como el gas, como la sustancia. Entonces aquí lo único que va a variar es el valor de este calor, absorbido. Y reemplazamos y nos va a dar la energía interna, ¿sí? La energía interna cuando se comporta como el mismo gas. Y con eso hemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces el resultado me va a salir 1.7 por 10 a la 3 joules. Este valor de aquí se aproxima. Y entonces hemos calculado el sistema de presión-volumen en una sustancia como es un gas. Miren, si se percatan es el mismo valor que tuvimos inicialmente cuando sacamos los datos. Es el mismo valor similar, con lo que nos dice que el ejercicio entonces está resuelto de una manera adecuada. Percátense, este valor de aquí con este valor de acá son similares, ¿sí? Lo único que es 1.7 y el 1.8 por temas de redondeo, pero ambos valores son el mismo. Miren, entonces con esto hemos aplicado lo que es el primer principio de la termodinámica, que dice que la energía interna es igual a la suma del trabajo más el calor. Bueno, me imagino que se deben de haber quedado un poco todavía pensativos. Vamos a ver otro ejercicio más fácil para que puedan consolidar, y con eso vamos a las sesiones de preguntas. Vamos a reforzar entonces en casa. Aquí les he planteado un ejercicio un poco más fácil, a diferencia del anterior que estaba un poco complejo, pero es con el mismo primer principio de la termodinámica. Ahora vamos a tener un ejercicio en donde tenemos una variación de energía interna de un sistema. Tenemos un sistema, un émbolo, que recibe 480 calorías y se le aplica un trabajo de 1090 joules. Queremos calcular cuál es la energía interna de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí facilito, como en clases anteriores yo ya les había enseñado a convertir calorías a joules. Vamos primero a convertir las calorías a joules. Vamos a decir entonces, si una caloría equivale a 4.18 joules, vamos a decir 480 calorías, ¿cuánto equivaldría? Lo de la primera diagonal vamos a poner en la parte de arriba de la regla de 3 simple, en el numerador. Entonces sería 480 multiplicado por 4.18 y dividido por lo que esté en la otra diagonal, que es una caloría. Entonces caloría con caloría se van y me queda la unidad de medida del joule. Entonces multiplico 480 por 4.18. Me da un valor de 2006.4 joules. Pero ustedes se preguntarán, ¿eso que yo calculé qué es? Entonces cuando hablamos de calorías hablamos de calor, equivalente al calor. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí? Hemos encontrado la variable Q, que es el calor, las 480 calorías. Ahora, ¿qué nos falta de datos? Nos falta también sacar el dato, lo que es el trabajo. ¿Cuánto es aquí el trabajo? Me dice que es 1090 joules. Entonces, 1090 joules. Aquí es el dato. Aquí me he equivocado, se me ha ido un cero de más. Déjenme borrar este cero. Es 1090 joules. Entonces, ya aquí simplemente lo que hago es reemplazar, digo. Bueno, entonces la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Reemplazo cuál es el valor del calor. El calor, ¿cuánto me salió? 2006.4 joules. ¿Y cuál es el valor del trabajo? 1090 joules. Ahora simplemente sumo 2006.4 joules más 1090 joules. ¿Cuánto me da? La energía interna de ese sistema es de 3096.4 joules. Y con eso he resuelto mi ejercicio. Miren, este ejercicio es un poco más fácil para poder comprender el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Muy fácil a diferencia del anterior. El anterior ya fue algo más complejo porque habla de un estado inicial y un estado final y habla de que es un proceso isobárico. Aquí no dice si es isobárico, isocórico, nada. Aquí simplemente te da cuál es el valor del calor y cuál es el valor del trabajo. Simplemente haces una suma y con eso obtienes lo que es la energía interna de ese sistema termodinámico, ¿sí? Nada más. Entonces,
Bueno, vamos entonces a dejar de compartir pantalla. Espero que la clase hoy día haya sido productiva. Y vamos entonces ahorita a trabajar con las preguntas.